Bueno, soy yo. Hace algunos años que estoy viajando a diferentes conferencias de América Latina y hace 2 años empecé con esta charla porque por las generales de la ley la misma me llega y es una forma de defender a la gente de mi edad. Ahí están mis redes sociales y algunos años atrás en Colombia era la persona encapuchada que está ahí, pero realmente nunca me secuestraron. Como toda charla de hacking, tiene que tener un disclaimer. Yo les voy a pedir que lo lean, porque a diferencia de las charlas que vimos hoy de mañana, en las que se planteaba que no intentaran hacer esto en su casa, ni lo repitieran en su empresa, a mí sí me interesa que esto lo hagan hoy y a partir de hoy. ¿Por qué? Me voy a concentrar en la parte subrayada. Nosotros somos adultos mayores, no pedimos este mundo de tecnología. Entonces, si conocen a alguno, a su papá, a su mamá, un tío, un vecino, con paciencia y con cariño les pido que los ayuden con la tecnología. Porque a la larga de estos 40 minutos vamos a ver qué es lo que a nosotros nos pasa. ¿De dónde vengo? De Montevideo, de Uruguay. Y los uruguayos tenemos 3 pasiones. Una de esas pasiones la van a sufrir ahora en las eliminatorias cuando lleguen para adelante, nos toca con ustedes. O sea que por suerte la charla esta la vamos a dar antes que juguemos para que no haya incidentes. Somos todos futboleros, 3 millones de directores técnicos. Una segunda pasión de los cuales los niños nacen con un redondel en el brazo para poner el termo y el mate. Yo nací fallado, soy derecho y no puedo poner un termo, o sea que yo no tomo mate. Y una tercera pasión, el asado. Y una de las cosas que me enorgullece es que yo hago un evento en la ciudad de Buenos Aires, que es un gran evento, y al costado de ese evento se hace una pequeña conferencia de seguridad que se llama Ecoparty. La gente que va al asado, si le queda tiempo, va a Ecoparty. Y tengo un video que demuestra lo que hago. Bueno, ese era el pequeño asado. En realidad, el pequeño asado del año pasado tuvo más de 200 participantes y, como ya vimos, lo que pasa en el asado queda en el asado. O sea que algunos pierden hasta la conducta y terminan en estas situaciones. Pero hablemos de tecnología, ya que esto es un evento de hacking en el que pretende hablar un poco de la tecnología. No lo negocié con Nico, pero cuando yo empecé a aprender tecnología, soy técnico en electrónica, enseñaban una tecnología que si alguno me sabe decir qué es eso, tiene un mazo de cartas de las de Nico. Que levante la mano y que me diga qué es. ¿Qué es? No. Sí, pero ¿de qué? Válvulas. Un mazo de cartas. Yo, que tengo 60 años, empecé a aprender tecnología con válvulas. Nada tan lejos
de la tecnología que vino después, los transistores, y nada tan lejos de la tecnología actual, los microprocesadores o la integración, los circuitos integrados. ¿Y en qué empecé? A trabajar en el mundo del retail. El mundo del retail es la tecnología que se necesitan en las grandes cadenas, tanto sea de farmacias, de supermercados, de tiendas, para realizar la venta. Eso me llevó a trabajar con los pagos electrónicos, con todo lo que tiene que ver, y es lo único que hoy en día mantengo una certificación. Soy PCI-P, a través del PCI Council. Tiene 186 certificaciones posibles cuando uno quiere trabajar con pagos electrónicos, que van desde la confección de la tarjeta hasta el embosado, hasta el merchant, el adquirente, quien se encuentra en el medio haciendo de service provider, y eso me llevó a las conferencias de seguridad. Y en una de esas conferencias en Uruguay, en el año 2016, había un panel conformado por un fiscal de cibercrimen y un policía de delitos complejos de Uruguay. El fiscal de cibercrimen era argentino. Argentina sí tenía una legislación en materia de cibercrimen, pero Uruguay no. Recién el año pasado la promulgamos. Entonces, mientras que el fiscal contaba que el Bitcoin empezaba a despegar como moneda de intercambio, porque era la forma de empezar a pagar los rescates de un mal que comenzaba en el 2016, que era el ransomware, cuando le tocó el turno al policía, dijo una frase que en el momento a mí no me sonó mucho, porque venía cegado por la tecnología del Bitcoin y el ransomware. Dijo: ustedes no saben lo importante que es para doña María, para don José, su Facebook. Y en ese momento no entendí la frase, porque esa frase hablaba de que, como nos pasó a muchos en Latinoamérica, nuestras familias tienen que emigrar, tienen que ir a otro país a buscar una mejor solución de vida. Y en ese momento, esa tecnología servía para que doña María, para que don José viera a través de una red social a su familia, a sus nietos crecer. Entonces, qué importante que era para ellos esa cuenta. No era un valor material, era un valor sentimental, y si perdían eso, perdían el nexo. ¿Pero qué es ser adulto mayor? No esta persona que está hoy aquí parada frente al escenario, que sí es un adulto mayor de acuerdo a la OMS. Yo tengo 64 años y la OMS dice como línea base que cualquier persona mayor de 60 es adulto mayor. ¿Qué pasa si ustedes trabajan en tecnología? Les va a pasar esto. Los que están en esa foto son todos menores de 50. Están arruinados. Si ustedes ven a la señora que está al costado, es una conductora famosa de TV en Argentina, tiene 98 años y está resplandeciente. O sea que un consejo sano: no estudien seguridad, no hagan ciberseguridad, dedíquense a conducir programas. Y si no, van a terminar como los otros que están en la foto del medio, que no llegan a 50, salvo esta persona que está en el medio de la foto. ¿Pero qué significa ser adulto mayor? Significa haber vivido el movimiento hippie. El movimiento hippie tenía algunos principios que después se traspolaron a la tecnología. El movimiento hippie lo que hablaba era de ser pacifistas en un mundo convulso, como eran los 60, los 70, principios de los 70.
El movimiento hippie hablaba de comunidad y eso es lo que estamos tratando de hoy hacer en Lima, de empezar o mantener una comunidad de hacking que es incipiente, que ha tenido grandes exponentes y que estamos tratando de volver a tener conferencias en que la comunidad se desarrolle. ¿Qué otras cosas nos dio? Amor libre. Y alguien, un señor, que muchos de ustedes conocen, los que trabajan en tecnología, juntó esa ensalada, creó la Free Software Foundation, las herramientas GNU, que son herramientas de la comunidad, y como no podía tener amor libre, dijo software libre. Así fue que mi generación vivió de primera mano y entendió esos principios. También fuimos llegar el hombre a la luna. Algunos creen que es verdad, algunos creen que no. Y vivíamos una fantasía. Mirábamos series que nos decían que los extraterrestres eran buenos y nos iban a ayudar. Y en esa fantasía, en ese sueño, nos crecimos. Los uruguayos particularmente tenemos nuestra fecha de independencia el 25 de agosto. Y hace unos 47 años atrás, a un joven de 18 años se le ocurrió una idea genial: hacer una fiesta que se llamara All Hit. Y pasaba temas musicales para que la gente saliera a bailar de 3 años para atrás. Esto se instauró como una costumbre única, y lo que nos pasó fue que durante estos 47 años, la noche que salen más uruguayos a bailar de todas las edades es el 24 de agosto. Si tuviéramos sonido, que no tenemos, yo les diría que también vivimos esto. No bailo también. También vivimos la música disco. Y con la música disco pasamos al próximo hito que nos tocó vivir. El primer PC. El primer escalón en la masificación de la tecnología. En el año 1981, la empresa IBM, en el Waldorf Astoria de Nueva York, presentó este equipo. Este equipo fue el primer PC, era un 8086 con MS-DOS, cosa que para ustedes debe ser tecnología que algunos ni conocen. Y también eso nos llevó a que apenas 19 años después nos diéramos cuenta de que la tecnología podía ser nociva. Y caímos en el bug del año 2000. Yo me acuerdo porque, como dije, vengo de esa época, trabajábamos en tecnología y estuvimos ese 31 de diciembre todos alertas porque no sabíamos lo que iba a pasar. Se hicieron muchas certificaciones previas, pero se hablaba de que se podían caer aviones, de que los centros de cómputos podían dejar de funcionar, y la verdad que no pasó nada. Pasamos de un año al otro como cualquier otro, salvo los técnicos informáticos que estábamos de guardia. Apenas 5 años después, en el año 2005, nace el primer smartphone. Y esto sí es el espaldarazo a la tecnología. Esto hizo que la tecnología se masificara, que llegara a todos lados. Y unos años después, alguien me invitó, en el año 2018, a participar de un centro de salud en Uruguay. A participar en la dirección del centro de salud. Y la verdad que un par de años después me sentía como DiCaprio. Esta escena, algunos la deben de recordar, es de Titanic, cuando DiCaprio gana el pasaje para el Titanic. Imagínense
qué les pasaría a ustedes si hoy les dijeran, tienen un pasaje para ir en el Titanic. Genial, sin saber que no iban a llegar nunca al otro lado. Bueno, a mí me pasó lo mismo, porque apenas 2 años después de estar al frente de ese centro de salud en el área de tecnología, tuvimos la pandemia. Tal vez una de las peores situaciones que vivió la humanidad en los últimos 100 años. Pero la pandemia no fue todo malo. La pandemia nos dejó cosas buenas. Nos dejó el teletrabajo, que ya se hablaba muchos años antes. Nos dejó las videollamadas, porque explotaron. Hoy es mucho más fácil comunicarse. Y nos dejó un mundo en el 2025 totalmente interconectado. Estas cifras son de este mundo actual. Si ustedes las ven, de los 8.200 millones de personas que somos, el 70% está conectado a Internet. Y un casi 70% interactúa con redes sociales. ¿Qué pasa con Perú? Que tenemos casi 40 millones de celulares y 27 millones de personas usan Internet. Pero son solo números. ¿Cómo se traduce esto en la vida diaria? ¿Pero por qué somos tan vulnerables? Porque nos empujaron a una tecnología que hasta para ir a comprar a un supermercado tenemos que conocer algo. Y si no nos adaptamos y si no nos adecuamos a estas nuevas normas, ni siquiera comida podemos comprar. Pero la vulnerabilidad viene que desconocemos la tecnología, porque la tecnología se renueva cada vez más rápidamente. Ustedes imagínense que hasta el año 2003 toda la información que había desarrollado la humanidad en textos, fotos, videos, películas y todo lo que se pueda considerar información ocupaba 5 exabytes. Un exabyte, estoy en un medio informático, es un 1 seguido de 18 ceros. Hoy, en el 2025, desarrollamos 384 exabytes por día. Si fuéramos a almacenar toda esa tecnología, necesitaríamos 20 millones de centros de datos. Y el mundo tiene apenas 8.000. Por suerte, generamos tanta tecnología que se descarta. Pero nosotros desconocemos. Nosotros venimos de una época diferente. De una época que cuando yo cuento esto en otros países, yo pensé que era una realidad muy propia de Uruguay. Cuando yo era joven, adolescente, en una cuadra, en una manzana, había 4 teléfonos. No más, 4 o 5 teléfonos. Y esos vecinos que tenían los teléfonos eran como el telefonista del barrio. Porque si uno aplicaba un trabajo, el medio de comunicación era ese teléfono. Si un familiar se enfermaba, el medio de comunicación era ese teléfono. Y si un familiar tenía la suerte de fallecer, también era así. Hoy vivimos una realidad totalmente diferente. Hoy podemos intercomunicarnos con todos. Y por eso nosotros somos la generación de la necesidad de contacto. Yo tengo un hijo hoy de 23 años que durante mucho tiempo ha tenido muchos amigos y a veces en mi casa de noche hay 10 personas, todos virtuales. Yo no conozco a casi ninguno de los amigos de mi hijo. Y sobre todas las cosas, cuando nos vamos poniendo grandes, vamos teniendo la sensación de soledad. Y como no queremos ser una carga para nadie, caemos en las nuevas redes delictivas que abusan de esas situaciones. ¿De qué manera? Y todos habrán escuchado hablar en la prensa, y este año en particular está aumentando el delito enfocado a la familia y no a la empresa, con llamadas de rescate, con fraudes a través de redes sociales,
con citas románticas. Yo pensé que esto era propio del norte, que solo pasaba en los países sajones, pero tristemente me estoy enterando que en Latinoamérica también ocurre. También hay gente que por esa necesidad de soledad a veces gira plata a perfectos desconocidos en otra parte del mundo. Esta señora, que es Jessie Roger, es la vicepresidenta de la ARP, que una de las cosas cuando empecé con esta charla en mi investigación era saber cuánto era el fraude que recibían los adultos mayores en Latinoamérica. ¿Y saben qué? No encontré nada, porque nuestros países no tienen una legislación acorde para poder saber cuánto es lo que les lleva el fraude a los adultos mayores. Y no estamos hablando de la funeración que genera, sino de que no hay cuantía, ni de cantidad de casos, ni de cantidad de plata. Esta señora decía que eso era lo que pasaba en Estados Unidos en el año 2018, o antes. ¿Por qué el año 2018? Porque fue el año que se promulgó una ley federal, y como los gringos son los padres de las estadísticas, a través de esa ley general, empezaron a saber, y a través del reporte IC3 Elder, cuánto era el monto del fraude y quiénes eran los que... cuánto era la cantidad real. Y se llevaron una sorpresa. Un pequeño país al sur, que no voy a decir quién es, ustedes podrán imaginarlo, en su gasto público del año 2023 fue de 4.100 millones de dólares. El reporte del I3C de Estados Unidos del año 2024 fueron 4.500 millones de dólares, solamente en un año. Y solamente se considera que 8 de cada 10 hacen la denuncia. Una modalidad detectada, porque esto es una charla de hacking, a finales del 2023 fue la de Phantom Hacker. ¿Qué es Phantom Hacker? Como toda modalidad delictiva, un esquema de 3 fases. En esas 3 fases, alguien contacta a personas que no conocen de tecnología y se hacen pasar por alguien del servicio técnico y le hacen instalar a veces software que no son nada sofisticados, pero que como las personas los desconocen, no tienen la menor idea que están haciendo, como puede ser un TeamViewer o un AnyDesk en el teléfono. A partir de ahí recaban datos de esa persona. La fase 2 es hacerse pasar por el banco y decirles que hay una modalidad que usan la propia prensa, que su cuenta fue vulnerada, entonces que tienen que mover la plata a otra cuenta. Y si eso no funciona, pasan a la fase 3. Y la fase 3 se hacen pasar por alguien del gobierno, que ya va presencialmente a la casa. En la fase 3 le dice: el banco me llamó, me dijo que usted tiene problema con su cuenta y usted tiene que hacer el depósito. Empiezan por servicios técnicos, por entidades financieras o por agentes del gobierno. Fórmulas mágicas, ojalá hubiera fórmulas mágicas. Si todos los adultos mayores fueran como esos, todos seríamos geniales. Me supongo que los conocen a todos. ¿Los pueden identificar? ¿Alguien puede identificar a alguno de esos que están ahí? ¿Quién? Capitán Crunch. Serge Goldring, Capitán Crunch y Kernel y Richie. Si usan mucho Linux acá, esos son los inventores del Unix. Si todos fueran así de geniales, no tendríamos estos problemas. Les voy a hacer un experimento social. Me imagino que todos tienen una familia. ¿Cuántos de ustedes intentaron alguna vez
explicarle a su padre, a su madre, a su abuelo, qué es un phishing. ¿Lo intentaron? ¿Y lo entendió? Porque venimos de la generación que si alguien me llama es porque me conoce. No me va a llamar quien no me conoce y no me va a mandar un mensaje que no sabe quién soy. Contraseñas fuertes. Traten de decirle a sus familiares adultos mayores, pone una contraseña fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tiene que ser algo más fuerte. Es difícil acordarnos al otro día dónde dejamos la dentadura postiza y pretendemos tener contraseñas fuertes. No sean malos. Cerrar sesiones. Yo digo siempre cuando llego a esta parte de que hay un juego, los que tienen Mac suelen decir, la abro, la cierro, hace 2 meses que no la reinicio ni la apago. Pero ya ven los problemas que pueden tener si tienen una Mac para hacer una presentación. En cambio de eso les propongo enseñarles nuevos hábitos. Kevin Minnick, si se van a dedicar a la parte de ciber, deben de saber quién es. Uno de los hackers más famosos de los 90 decía que hay 4 principios básicos que tenemos los seres humanos, por eso somos hackeables. Uno es que nos cuesta mucho decir que no. O sea, que enseñémosle a nuestros adultos mayores a decir que no. No todo el que te llama y te diga algo te está diciendo la verdad. No todo el que te llame y te pida algo te está diciendo la verdad. Siempre, si te llaman o se comunican contigo, trata de corroborar la fuente. Vivimos en un mundo en que el phishing, el smishing, es pan nuestro de cada día. Entonces, enseñémosle eso. Siempre es bueno preguntarlo todo. ¿De dónde me llama? ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo puedo identificarlo? Esos son hábitos saludables. Y tengo una mala noticia para todos los que están acá, que son bastante más jóvenes que yo. Les voy a contar que son 50% más atacado la franja etaria que va hasta los 24 años que la de los adultos mayores. La diferencia es que no llevan tanto dinero, no vulneran tantos fraudes, en cambio a los adultos mayores sí, y nos exponen. Porque a veces pasa que los adultos mayores ahorramos toda nuestra vida para no ser una carga para nuestras familias, y nos llevan todo. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué motivaciones podemos tener? La primera y la más importante. Todos tenemos una familia. O sea que hoy les pido que si alguien llega a su casa y algún abuelo le pregunta algo, con paciencia y con cariño, como yo decía al principio de la presentación, lo ayuden a entender un poquito más de lo que tiene que hacer. Si esa motivación no fuera importante, voy a entrar en una que sí les va a gustar. A principios del año pasado, el BID sacó un programa para desarrollar en las diferentes áreas que los adultos mayores vamos a tener necesidades, porque desgraciadamente nosotros manejamos el 40%, entre el 40 y el 60% de la economía de cada país. Sacó un programa para atender todas las áreas de influencia de los adultos mayores. Y le llamó Economías Plateadas, de América Latina y el Caribe. Estas economías plateadas están en relación a que se presentaran proyectos a través de ONGs y le daban fundacionalmente un monto cercano a los $64.000 para llevar adelante ese emprendimiento. ¿Por qué? Porque está previsto que para el 2050 seamos el doble de la cantidad que somos ahora. Y vamos a tener más necesidades. ¿Cómo se puede hacer? Como
hizo en el año 2022 la Fundación Accenture en España con proyectos como Abuelos Hackers, que era ir a los residenciales a auxiliar a personas mayores a entender, a comprender y a manejar tecnología. Si no, se puede hacer también como hacen los países del primer mundo, sacando reportes de fraude, llevando una estadística, generando libros como el pequeño libro negro del fraude de Australia o guía para personas mayores de Estados Unidos. Y si todo esto no alcanzara, en la Basílica de Santa María, en Florencia, hay una tumba debajo de un fresco de Macio de la Santísima Trinidad que dice esta frase: yo fui lo que tú eres, tú serás lo que yo soy. Si en teoría las generaciones ya están más inmersas en la misma tecnología, o sea, van incrementando y todas esas personas fueron de la época de los hippies. Entonces, a lo mejor se están acabando esas generaciones y entonces se va decreciendo, porque las nuevas generaciones, en teoría, ya nacen con la tecnología. Entonces, ¿cómo es eso el fenómeno de que ya hay más tecnología y en vez de disminuir, está aumentando? O sea, entonces me da a pensar, bueno, dos cosas. Una, que la tecnología está creciendo tanto que está llegando a las nuevas tecnologías, a las antiguas tecnologías. Entonces ya está llegando esa tecnología, ya es tanta que está llegando a esas generaciones olvidadas. Y entonces puede ser que estén más dispuestas. O que es tanta la tecnología que ya no nos damos abasto para conocerla todo. Ya tenemos Internet de las cosas, ya tenemos autos inteligentes, ya tenemos smartphone. Entonces, ese podría ser a lo mejor un indicio de por qué está incrementando el fraude en personas mayores, pero podría ser también contradictorio, porque al mismo tiempo son nuevas generaciones, los pequeños, que ya nacen en la tecnología, y en mi opinión debería ir creciendo esa. Gracias. Bueno, voy a tratar de resumir un poco las situaciones que planteaste. La situación de que las nuevas generaciones nacen con tecnología es cierta, pero también es cierto que la vida se está estirando cada vez más. Entonces hoy cada vez más tenés adultos mayores que viven más tiempo y que nacieron en una época diferente. Casualmente, por algo que comenté al pasar, los adultos mayores de mi generación, no sé lo que va a pasar con las de futuro, teníamos esa consigna de que cuando llegáramos a esta edad nos era una carga para nuestras familias. Y a veces nos privábamos de muchas cosas, que por suerte hoy la gente no lo hace, para ahorrar plata para la vejez. Entonces, es donde radica parte de esa economía, como mostré, y es hacia donde se están dirigiendo la delincuencia. Porque es más fácil. Si uno se pone a pensar, es mucho más fácil engañar a un adulto mayor que tratar de vulnerar un firewall, que tratar de entrar en una organización, y los montos son abismalmente ridículos. 4.500 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Imagínense ustedes una industria en Estados Unidos que genere 4.500 millones de dólares. Esa me parece que es la respuesta, Rafi.